El cuerpo del ser humano es verdaderamente maravilloso. Infinidad de procesos y de funciones se están llevando a cabo cada minuto, cada segundo de nuestra existencia. Y uno de estos procesos es el ciclo menstrual. Yo soy Angélica Lenz y me da muchísimo gusto que nos estés acompañando. Este es el primer episodio de una serie de 2 o, quién sabe, quizás incluso puedan llegar a ser 3. Y es probable que te estés preguntando el por qué estamos abordando este tema si el enfoque central de este espacio es la discapacidad visual. Pero es precisamente por eso, porque una de las limitaciones principales cuando hay pérdida de visión es la falta de acceso a información. Y si a esto le tenemos que agregar de que es un tema del que no se habla en muchas familias. Es un tema tabú que se mantiene en silencio. En este primer episodio vamos a hablar acerca de qué es el ciclo menstrual y de cómo preparar a nuestras niñas para su menarca y poderlas acompañar en este proceso. Para esto está conmigo una experta, que es Maribel Ortega. Maribel es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Es sexóloga y psicoterapeuta Gestalt. Es directora de la Asociación AVE de México y tallerista en Pilares. Ha sido ponente en diversos foros y congresos nacionales e internacionales. Maribel tiene discapacidad visual. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder estar en este espacio compartiendo con ustedes. El honor es para mí, Mari, porque es un gusto. Les comparto a los que nos están escuchando y viendo que no es la primera vez que Maribel está con nosotros. Hemos tenido el honor en otra anterior y les invito a escuchar esa que es sumamente interesante. Y bueno, Maribel, para entrar al tema, para muchas mujeres el ciclo menstrual es un acontecimiento desagradable e inconveniente. Y esto no debe y no tiene por qué ser así, porque es una cuestión completamente natural que deberíamos de ver como algo muy significativo e incluso muy sagrado. El micrófono, el micrófono es tuyo, Maribel. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias por la invitación y felicidades por abordar este tema que es tan importante. Bueno, en primer lugar, la menstruación, que es la salida de sangre de lo que es el útero, propiamente porque se desprende la capa interna que está en el útero matriz, es parte de el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un ciclo que vivimos y que en algunas personas dura 28 días, en otras puede durar 35 días y se da a través de pues, cambios por cambios hormonales que favorecen cambios en el útero y cambios que se van dando desde los ovarios, que es donde también se generan las hormonas. Y ese ciclo menstrual tiene que ver con los momentos en que las mujeres o las personas menstruantes, porque hay personas que simplemente se identifican como persona y no forzosamente como mujer, pero sí tienen útero, las personas tenemos en el ciclo menstrual momentos en los que podríamos ser fértiles, o sea, podríamos quedar embarazadas, y hay momentos en ese ciclo donde no. Cuando podríamos ser fértiles es cuando de los ovarios sale un óvulo, que es la célula reproductora que cuando se llega a juntar con un espermatozoide puede dar origen a una nueva vida. Entonces, a mitad de ese ciclo
Si es un ciclo que durara 14, perdón, si es un ciclo que durara 28 días, a la mitad, por ahí del día 14, sería el periodo de ovulación, cuando se libere un óvulo de cualquiera de los dos ovarios, o si hay casos donde hay un solo ovario, pues del ovario que existe, se libera el óvulo y el óvulo se va por unos conductos, que es la tuba uterina o trompa de falopio, hasta llegar al útero, y ahí pues dura aproximadamente 48 horas, dura vivo, digamos, y es un momento en el que puede darse la fecundación si entraran los espermatozoides y uno de ellos, que químicamente es seleccionado por el óvulo, es el que va a generar una nueva célula que puede dar origen a una nueva vida, ¿no? Entonces, a mitad de ciclo es la ovulación, es cuando seríamos fértiles, es cuando se podría dar un embarazo y pues posteriormente, cuando sí se dio la fecundación y se continúa el embarazo, pues ya se generan otros procesos, pero cuando solo se genera la ovulación y no se da el embarazo, siguen pasando los días y después, ya a finales del ciclo, el útero está listo para expulsar esa sangre menstrual que no se utilizó, que está en la capa más interna del útero o matriz, y entonces a principios del siguiente ciclo sale esa sangre y esa sería la menstruación, la salida de esa sangre. Es una sangre que tiene nutrientes, es una sangre limpia, es una sangre que está tan lista y tan llena de nutrientes que cuando hay un embarazo, pues puede favorecer que el tejido sostenga ahí una nueva vida, ¿no? Entonces es sangre limpia que va a salir porque es parte del proceso para que después pueda haber un nuevo ciclo y se puedan volver a preparar las paredes del útero, las paredes internas, para que si se da un embarazo, pues lo puedan sostener y si no, al final del ciclo se prepara el útero para sacar esa sangre y renovarse, ¿no? Entonces es un ciclo totalmente perfecto que tiene que ver con cambios hormonales que se van dando, ¿no? Cuando se genera el óvulo, también las paredes del útero se están engrosando, la pared interna que se llama endometrio. Cuando no se da el embarazo, pues esa pared que se había engrosado, pues se desprende y sale la sangre. Y sale pues a través de la vagina, ¿no? Y ese sería el ciclo menstrual, ¿no? En medio está la ovulación, siguen avanzando los días, a final del ciclo ya está listo el útero para sacar esa sangre cuando no hubo un embarazo y sale a principios del siguiente ciclo. Y durante todo ese ciclo pues van habiendo cambios hormonales, primero cambios para prepararse para la ovulación y para empezar a engrosar la pared del útero, la pared interna, y después ya pues el cambio que es la salida de esta sangre, y el empezarse a preparar nuevamente para una nueva ovulación. Básicamente sería eso, le llamamos ciclo menstrual a todo el ciclo y menstruación a la salida propiamente de la sangre. La menstruación, para saber cuándo empezamos nuestro ciclo, lo empezamos el primer día en el que hay sangrado. Ese es el día 1. Cuando terminamos el ciclo, un día antes de que venga otra vez el sangrado. ¿Cuándo es la ovulación? A mitad de ese periodo de días. Si el ciclo dura 28, la ovulación es el 14, el día 14, pero somos fértiles más días porque a veces la ovulación se puede dar antes, a veces pueden estar los espermatozoides antes y cuando ya se da la ovulación, pues se puede dar la fertilización o la fecundación. Entonces se considera que ubiquemos 7 días antes y 7 días después de ese supuesto día de la ovulación para considerarnos fértiles, para que pues sepamos que si nosotras tenemos encuentros sexuales con alguien y no usamos
anticonceptivo o no usamos, en este caso, métodos de barrera como el condón, pues podemos embarazarnos 7 días antes de nuestra ovulación o 7 días después. Hay que considerarlo porque no sabemos exactamente cuándo se va a dar la ovulación, cuánto va a durar vivo ese óvulo, si los espermatozoides entran antes y sigue habiendo espermatozoides activos. Entonces, hay que considerar esos días que están en medio de nuestro ciclo como días fértiles. Entonces, básicamente, eso sería el ciclo. Sí. Y fíjate que así como lo explicas, nos damos cuenta de que es una etapa de muchísimo potencial, de mucho significado y también de mucha responsabilidad. Claro que sí. De hecho, las personas vivimos a base de ciclos, ¿no? Ciclo de sueño y vigilia, o sea, las horas en las que estamos dormidas y las horas en las que estamos despiertas, ¿no? Ujú. Este, y así vamos a tener diferentes ciclos, ¿no? Es simplemente el ciclo de la vida, ¿no? Nacemos, vamos creciendo, llegamos a una etapa de mucho mayor desarrollo de habilidades. Después empezamos a cambiar en cuanto a nuestras potencialidades cuando llegamos a una etapa mucho mayor, y después pues llegamos lo que es, ¿no? A la tercera edad y empiezan a haber otros cambios, ¿no? O sea, siempre vivimos ciclos, y el ciclo menstrual pues es uno de ellos, y nos hace diferentes a las personas menstruantes porque el ciclo está asociado a cambios en el cuerpo. Cuando se va a dar la menstruación, el útero está 2 veces más grande que su tamaño común. Entonces, sí podemos sentir inflamación, y ahí pues hay que ponernos ropas que nos hagan sentir más cómodas. Tal vez en otro momento había ropa que nos quedara, pero en el momento del ciclo estamos un poco más inflamadas. Entonces hay que respetar nuestro cuerpo. Cuando las hormonas están a todo lo que da, antes de que se dé el sangrado, sí puede ser que tengamos más, que sea más fácil que nos irritemos, nos enojemos, que estemos más sensibles, y hay que reconocernos y aceptar esos cambios. Se habla de que a veces cuando ya estamos menstruando tenemos como más posibilidad también de soltar. Es un momento de soltar, y también podríamos atrevernos a soltar, pues desde cosas que nos están haciendo daño emocionalmente, y decir: suelto, eso me dolió, ya no me voy a quedar con ese resentimiento, ¿no? O incluso escombrar nuestra habitación, nuestro espacio físico, y atrevernos a sacar lo que ya no usamos, porque estamos en esa otra etapa, la etapa de soltar, cuando estamos en la menstruación, ¿no? O cuando estamos en la etapa de la ovulación, ¿no? Una etapa más, podemos contactar con una etapa más creativa de nosotras, ¿no? Entonces es muy interesante lo que puede pasar a nivel emocional y a nivel físico. Claro, si los cambios de humor son algo incontrolable, si hay una irritabilidad extrema, o una gran depresión o muchas ganas de llorar, ahí hay que ver, porque ahí están pasando otras cosas emocionales o químicas que la persona tendría que acudir, ¿no? Con especialistas, con psicólogos, con especialistas de la psiquiatría, porque a veces hay otros problemas, ¿no? O sea, la irritabilidad es algo que se va a dar en el ciclo y se puede dar, pero siempre y cuando sea algo que lo podamos reconocer y que tampoco afecte nuestras relaciones y nuestra vivencia personal, pues podemos más bien aprenderla a aceptar, reconocerla, permitirnos también apapacharnos, expresar lo que sentimos, reconocer que a lo mejor las cosas en ese momento nos pueden irritar más, pero permitirnos soltar también esa irritabilidad, hacer más cosas que nos gusten o descansar, o sea, darnos esos espacios. Qué padre que mencionas esto de que finalmente, así como cambia también nuestro estado de ánimo, también lo que es, bueno, las emociones, los sentimientos, pero también la energía. Y esto es una invitación al autoconocimiento, a la autoobservación, y esto es lo que hace que vivamos todo este proceso de una manera mucho más consciente, mucho más significativa. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Mari. Eh,
por lo mismo de que es un tema del que no se suele hablar, necesitamos preparar a nuestras niñas para la menarca, para que se sientan acompañadas, para que no vivan este momento con miedo, con vergüenza, sí, y en solitario, sino que realmente se sientan acogidas, aceptadas, amadas y acompañadas en este proceso. ¿Qué recomendación nos puedes dar a las mujeres que estamos cerca de niñas? Pueden ser las madres, tías, abuelas, las que estén así como más cerca para poder estar como muy presente y guiar a las niñas. Qué importante es este tema, Angélica. Claro que sí. Bueno, es importante recordar que lo que se llama menarca es la primera vez que tenemos menstruación y la menopausia sería la última vez que se tiene la menstruación, ¿no? Entonces, para esa primera vez en la que vamos a menstruar, que se llama menarca, sí es importante que las niñas, las personas estén preparadas. ¿Cómo preparadas? Pues que sepan que existe la menstruación, que sepan que es parte natural de su propio cuerpo, que sepan que no es una enfermedad, que no es un motivo de vergüenza. La sangre menstrual, pues, es una de las pocas sangres que no se genera por actos de violencia, ¿no? O por accidentes, ¿no? Sino es una sangre que va a salir porque hay un momento en el que tiene que salir para que se renueve el útero nuevamente y para que este ciclo continúe. Entonces, es una sangre que, pues, en otras culturas, y esto es fascinante, culturas no occidentales, culturas indígenas, culturas de diferentes lugares, se trabajaba incluso rituales, ¿no? De representar también, ofrendársela a la tierra, porque es un símbolo de que somos fértiles, de que estamos ligadas con la luna, porque el ciclo se parece en cuanto a cuánto dura nuestro ciclo menstrual y cuánto duran los ciclos lunares. Entonces, es importante que las niñas, las personas sepan que la menstruación es algo natural y que pues cuando se va a dar esa menstruación hay formas de gestionar y de decidir qué vamos a hacer cuando salga esa sangre, ¿no? No es motivo de vergüenza. En nuestra cultura pues nos han enseñado a que no se note que estamos menstruando y mucho menos que vayamos a tener una mancha de sangre en nuestra ropa o en los lugares donde estamos y entonces las personas, las niñas se pueden angustiar mucho de qué va a pasar si llego a manchar mi ropa. Es importante enseñarles que si llega a suceder, pues, pues es algo natural porque la sangre tiene un color intenso y a veces llega a mancharse y se va a llegar a notar, pero incluso pues poder saber que hay formas de recolectar esa sangre para que no se pinte nuestra ropa y y que incluso hay personas que tienen otras propuestas, ¿no? Hay gente que dice, pues, si se nota, pues es parte de mi proceso, ¿no? Y no tiene que ser motivo de vergüenza, ¿no? Eh, enseñarles que si bien puede haber cierta molestia a veces, ciertos cólicos, porque el útero como que se va contrayendo, se contrae y se vuelve a dilatar un poquito, no deben de ser dolores insoportables. Puede ser algo leve que con un tecito caliente, con agüita tibia tomada puede calmarse. Si eso no pasa, si es un dolor insoportable, hay que ir al médico porque puede haber un quiste, puede haber un problema de salud. El ginecólogo, la ginecóloga nos tiene que revisar, ¿no? Entonces, saber que no tendría por qué dolerles, que puede ser alguna sensación leve la que van a sentir y que eh,
pues es parte de reconocer que su cuerpo está funcionando bien. Debe de durar más o menos, al principio dura un poco más, el sangrado puede durar hasta 7 días máximo. Hay personas que les dura 5 días, conforme va pasando la edad empieza a durar un poco menos. Entonces, reconocer que se va a dar este proceso y que es importante estar al pendiente del propio cuerpo porque se van a notar algunos cambios, ¿no? Entonces, eh, y pues en otras culturas hasta festejan el primer día que tiene la menstruación la niña, ¿no? La festejan, bailan, ¿no? Acá no se ha hablado tanto, pero ya tendremos un espacio para platicar de estas cuestiones históricas. Y entonces, como mamás, como tías, como familiares, todas las personas, papás, ¿no? Pues que se puedan resignificar este tema y que no se tome como un motivo de vergüenza, un motivo que se tiene que esconder, que sea algo de lo que se pueda hablar, que se sepa que si este día eh, se siente más cansada, la persona que está menstruando o se siente más sensible, pues es parte de su periodo y que se le puede respetar en ese sentido, ¿no? Está en como respetemos a todas las personas, porque no todos estamos en el mismo estado de ánimo o de energía todas las veces, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece también muy importante. Fíjate que cuando viene la menarca, todavía las niñas tienen un cuerpo de niñas. No Exacto. son todavía mujeres y eso es lo que hace todo esto como más impactante, más fuerte. ¿Cuál es la edad en la que tú recomiendas que las mujeres en la familia deben de abordar este tema con sus chiquitas? Siempre se recomienda que nos anticipemos al proceso, que no hablemos ya cuando tiene en ese momento, por ejemplo, su menstruación, ¿no? Entonces, Sí. pensemos en unos 2 años antes, a lo mejor desde los 9 años, 9 y medio, ¿no? O sea, empezar a platicar desde antes, hay que hablar del cuerpo, los nombres correctos del cuerpo, también responder a las preguntas. Yo recuerdo que cuando yo tenía, yo creo que como 8 años, empecé de repente a sentir que como que mis pechos, como que a veces me dolían. Y ya mi mamá me explicó que me estaban creciendo mis mamas y que las niñas pues teníamos cambios en el cuerpo porque pues vamos a crecer, ¿no? Vamos a volvernos adolescentes o jóvenes. Y entonces yo ya me sentía, pues ya entendía por qué sentía esa molestia, porque sí se alcanza a sentir, porque empiezan a crecer las mamas. Y yo tuve la confianza de preguntarle a mi mamá, pero hay que favorecer que las niñas tengan esa confianza, porque si no se les habla de su cuerpo o si se les hace creer que es algo malo, a veces ni preguntan porque se espantan, ¿no? Entonces, abrir un espacio para que pregunten cualquier cambio que hay en su cuerpo, ¿no? Y entonces ya de que te dicen tu cuerpo empieza a cambiar, como que ya después cuando te cuentan de la menstruación ya lo vives como, ah, bueno, pues sí, porque ya me habían dicho que mi cuerpo va a cambiar, ¿no? Entonces me dicen, ah, pues cuando ya eres adolescente, tú ya vas a menstruar, va a salir, es parte de un ciclo, ¿no? Se va a dar más o menos cada mes. Es algo natural, no tiene por qué doler, no te tiene por qué, nos habla de que tu cuerpo está funcionando bien, ¿no? Es una oportunidad de conocerte a ti misma y pues es importante, como te digo, que sí sea antes de que esa menstruación se dé, ¿no? Muchas niñas, en mi caso, pues yo empecé a menstruar antes de los 12 años, ¿no? En general, quienes viven por la costa o tienen familia, por ejemplo, yo tengo familia de Veracruz, ¿no? Mi bisabuela era de Veracruz, eh, empezamos a menstruar antes, más chiquitas, ¿no? Pero puede haber niñas que en muchos casos a los 12, ¿no? Hay algunas que es después, a los 13, por ejemplo, ¿no? Pero muchas sí desde los 11, 12 se puede dar la menstruación o incluso antes, ¿no? Y pues acompañar cuando ya sabemos que se va a dar para que a lo mejor ya vayan preparadas con lo que van a utilizar para protegerse, para recolectar esa sangre que ya hablaremos en el siguiente episodio. Y
Y antes de que se dé la menstruación, unos meses antes, eh, empieza a salir fluido que en general es transparente de nuestra vagina. Se empiezan a mojar nuestras pantaletas un poquito, no, no todos los días, pero a veces sí, porque ya el cuerpo está trabajando de otra manera. Entonces también es cuando empieza a salir ese fluido, que sepan que es un indicio de que ya puede venir la menarca. Y aunque aquí no hagamos esos rituales que en otros lugares son maravillosos, porque y ojalá que en algún momento los empecemos a hacer, pues sí conozco familias que le han comprado un pastel, ¿no? A la niña cuando ya es su menarca, ya su cuerpo está cambiando, la felicitan, ¿no? Y está toda la familia, ¿no? El papá, la mamá, los hermanos, si no están los demás, pues por lo menos la tía o quien se anime que vayan y compren un pastelito, que festejen, para que la niña no lo tome como algo desagradable, porque es algo que habla de una nueva etapa de nuestra vida y todas nuestras etapas son muy bellas y son una oportunidad de un nuevo conocimiento para nosotras, ¿no? Se me hace muy valioso que ahorita has mencionado ya en 2 ocasiones a los papás, y es que sí, creo que está surgiendo un cambio. Cada vez hay papás más sensibles, más abiertos, y esto también es muy bonito, ¿no? Que no sea una cosa que nada más se mantenga así como en susurros entre las mujeres, sino que pueda ser un tema abierto. Claro, claro. Y hablando del tema de la discapacidad visual, eh, y en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, yo ubico, ¿no? Las primeras veces que menstruamos, pues no sabemos cómo usar, por ejemplo, una toalla, ya ahora hay otros métodos, el tampón, la copa, que ya platicaremos. Entonces, se requiere un acompañamiento con mucho amor, no criticando. O sea, si se llegó a pintar de sangre la pantaleta, Mm, eh, pues enseñar cómo se tiene que limpiar, ¿no? Para que no se quede la mancha ahí, aunque nos dicen, la mancha no es un sinónimo de una infección, entonces si algo se quedó manchado, tampoco quiere decir que no lo pueda volver a usar, pero en nuestra cultura pues no se acostumbra, mucha gente no acostumbra, ¿no? A volver a usar una pantaleta que ya esté manchada, pues hay que aprender a saber cómo quitar una mancha, igual que cuando se nos mancha pues de alguna otra cosa, ¿no? Hay cosas que son muy, por ejemplo, el café, ¿no? El vino, eh, muchas cosas, alimentos que manchan mucho, ¿verdad? El chocolate ujú, tal vez, ¿no? Pues así también, ¿no? Pero hay que acompañarlo de manera amorosa y con una tranquilidad como cuando algo se nos manchó de café, ¿no? O mm, sea, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo vamos a quitar? Ah, pues ya me dijeron que hay que poner unas gotitas, no sé, de agua oxigenada, que cuando nos quitemos la pantaleta de una vez hay que remojar, que se quede mojada con agua fría antes de que la lavemos para que la sangre no se seque, por ejemplo, ¿no? Que ujú, le pongamos jabón de pasta, tallemos con jabón de pasta la pantaleta, aunque no la terminemos de tallar a mano, sino solo ponerle bastante jabón y luego ya meterla, por ejemplo, si usamos lavadora, ¿no? Entonces, ujú, todo eso de una manera como para que esto sea más sencillo. Y en el caso de la discapacidad visual, pues también, y habrá cosas que son más a detalle. Por ejemplo, pues yo como a mí yo ya estaba teniendo la salida de este flujo o fluido que les digo que sí sale, que es transparente, unos meses antes de que ya te vaya a venir tu menarca, pues yo no me di cuenta cuando me vino la menarca, yo pasé al baño y pues después mi mamá me dijo, hija, ya te vino tu menstruación. Y yo me creo que todavía en ese momento como que me espanté porque me creo que como que cerré los ojos, yo sí me acuerdo, y ella me dijo, pero es algo natural, dice, no pasa nada, dice, nada más, recuerda que ya me volvió a decir, por ejemplo, del uso de las toallas, ¿no? De que cuando me limpiara, pues enrollar el papelito para no tirarlo así totalmente extendido, porque por lo de la sangre que se ve, ¿no? No tendría nada de malo, pero en nuestra cultura la gente pues le tiene así como miedo a la cuestión de la sangre, ¿no? Entonces, pues si yo no quiero que me molesten por ese tema, puedo aprender cómo gestionarlo, como por ujú, ejemplo, bueno, ya me limpié, puedo enrollar el papelito para que no se vea y ahí lo tiro, ¿no? Lo tiro a la basura, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, en el caso de las mujeres con discapacidad visual,
pues sí necesitamos que nos digan. A lo mejor no nos dimos cuenta cuando ya vino nuestra menstruación, ¿no? Y que nuestra maestra, pues quien sea, la persona cercana nos diga, "Ah, mira, ya te bajó la menstruación porque ya no sé, se notó, ¿no? Ya está aquí Ujú, la sangre, importante que nosotras pues podamos ser acompañadas, la persona que empieza a menstruar, también para saber cómo gestionar esa sangre, ¿no? En el tema de la discapacidad, les digo, la sangre es pues como otros productos que son pues muy coloridos, ¿no? Entonces, a veces vas al baño y sin querer se salpica, ¿no? La taza de baño. Entonces, algunas cosas que yo aprendí es a lo mejor antes de sentarme, limpiarme con el papel mi vulva para que cuando me siente no escurra, ¿no? Y ujú, también antes de pararme ya me vuelvo a limpiar y entonces ya no escurre en la orilla de la taza. Pero si llega a escurrir, puedo preguntarle a alguien, oye, ¿quedó sangre? Ya si me dicen que sí, igual puedo limpiar si yo quiero limpiar, ¿no? La taza de baño, pero es como ir aprendiendo, es un proceso. ujú, Ujú. Y nosotras que no vemos, pues nos podemos apoyar de otras personas. No es cierto que a nosotras nos va a pasar y a las demás, no, es que también les pasa, pero lo ven y lo limpian, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces nosotras a veces necesitamos pedir y preguntar para podernos acompañar, ¿no? ujú. Sí, ciertamente, qué bueno que mencionas estos puntos. Y eso me lleva también a otra pregunta. Por lo mismo de la discapacidad visual, ¿qué herramientas existen? ¿De qué nos podemos apoyar para poder llevar nuestro registro, nuestro calendario personal? Ah, perfecto. Bueno, qué bueno que preguntas esto. Actualmente eh, se habla de que es importante que nos conozcamos y eso tiene que ver con detectar si en algún momento tenemos un problema de salud, porque cuando hay un retraso que no se había dado en relación a nuestra menstruación, o cuando a lo mejor es sangrado en lugar de ser cada 28 días o cada 30 es cada 15 días, pues hay que acudir con el área de ginecología para checar qué puede estar pasando, ¿no? Nos puede estar hablando de un problema de salud, un desajuste. Entonces es importante que anotemos el primer día de nuestra menstruación, el primer día de nuestro ciclo menstrual, que es el primer día en el que aparece el sangrado, ¿no? Entonces Ujú, anotar el primer día y también anotar entonces cuál fue el día que estuvo en medio entre un sangrado y otro para yo saber más o menos cuándo se están dando mis ovulaciones. Lo podemos anotar sencillamente en alguna libreta, muchas personas lo hacían así, ¿no? Entonces ponen la fecha y ya ponen que fue el día 1 de la menstruación, ¿no? Y anotan cada día en el que les baja la menstruación y hacen el cálculo para decir, ah, bueno, si esta vez fue el 30 de tal mes y el otro fue el 29 del siguiente mes, pues tengo que contar cuántos días hubo de ahí a ahí para dividir a la mitad y anotar cuándo fue entonces mi ovulación, ¿no? Lo podemos ujú, anotar así en una libreta, puede ser en braille, si es en braille el sistema que ocupamos, o pues en tinta, como queramos, o incluso lo podemos anotar en una nota, ¿no? En el celular o en la computadora, que nosotros tengamos ahí nuestras notas, pero también hay aplicaciones, actualmente para las mujeres que ven, pues hay como hasta algunos diagramas, ¿no? Entonces ellas van marcando cuándo es su primer día y a veces hasta la propia aplicación ya les calcula el periodo de ovulación, ¿no? Ya no tienen que hacer las cuentas, sino que solito lo calcula, ¿no? Y ujú, también hay aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de salud, hay que explorarla, que muchos teléfonos la tienen, este, porque ubico que trae también algo en relación al ciclo, ¿no? Y checar aplicaciones que pudieran ser accesibles, ¿no? Porque para personas con discapacidad visual hay algunas que son más bien visuales, tengo que marcar, ¿no? Una rayita y pues ahí a veces se dificulta, ¿no? ujú, Entonces, cada quien puede ir encontrando una manera creativa de ir teniendo pues esa anotación para poder conocerse más, ¿no? Y poder se recomienda que vayan explorando su cuerpo y se van a dar cuenta que hay cambios, incluso a mitad del ciclo, cuando se da la ovulación,
sale como un pequeño moco que no es, no debe de tener mal olor ni un color diferente, puede ser un poco transparente, parecido a la clara de huevo es la consistencia, y ese nos indica que en ese tiempo estamos ovulando. A veces sale hasta por la vagina y lo llegamos a sentir en nuestra pantaleta, pero también se puede detectar si aprendemos a detectar dónde está nuestro cuello del útero, que está, digamos que en el fondo de lo que es nuestra vagina, ¿no? Entonces, Ujú. pues claro, la exploración con las manos totalmente limpias para no llevar alguna bacteria a nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. O Pues algún otro organismo. Ajá, claro, pues me parece, Maribel, que nos has ahorita compartido muchas pautas que pueden ser muy útil tanto para las mujeres que ven como para las que no ven, y también señales de alerta, ¿no? De cuándo debemos de prestar atención para acudir con un médico, de cosas que tenemos que tener atención, como lo que dijiste, es que si el ciclo se alarga, se acorta, si hay más sangrado, si hay dolor excesivo, tantas otras cosas, o incluso si los cambios emocionales son demasiado drásticos. Entonces yo creo que todo esto es muy, muy valioso para todas. Y exacto. bueno, pues yo creo que de aquí, salvo que quieras ahorita agregar algo más, pues queremos invitarles, ¿verdad?, a que nos escuchen en el siguiente episodio, en donde Maribel nos va a compartir acerca de las diferentes alternativas que tenemos hoy en día para gestionar la menstruación y sus pros y sus contras, y también estaremos abordando algunas dudas que nos han externado en diversos momentos. Claro Entonces, que sí. Nada más me gustaría agregar en cuanto a las señales de alerta, es que si el flujo, o sea, el fluido que salga cuando no estamos menstruando está saliendo de manera muy abundante o tiene un olor desagradable, así como a pescado echado a perder, a un animal, como cuando huele así un animal echado a perder, ¿no? Cuando el cadáver de un animal, por ejemplo, echado a perder, o si tiene como bolitas, así como grumos, ¿no? Como si fuera un yogurt, eso nos está hablando de que puede haber una infección. Entonces también es un síntoma para acudir con un especialista. A veces las infecciones simplemente se dan por la ropa que usamos, porque todos tenemos bacterias y microorganismos en nuestro cuerpo y a veces se reproducen de más, ¿no? Entonces hay que acudir. Muchas no son por una relación sexual, sino por un contacto sexual, un coito, no, sino por una infección que se llama genital, que se puede dar por lo que la ropa que usamos o simplemente por los cambios hormonales que tenemos. Entonces, y también a veces sí son por los contactos sexuales, que para eso también es importante el uso del condón para prevenirlas, pero cuando ya estamos teniendo estos síntomas hay que acudir porque sí, para tener el tratamiento adecuado y con toda la confianza. Es cuando tenemos una infección en el estómago, pues lo ideal es que acudamos al médico, o cuando tenemos una infección en la garganta, pues así también si notamos algo en nuestra vagina, en nuestros órganos sexuales, ¿no? O comezón o ardor, todo esto también. Ujú. qué bueno que lo mencionaste, Mari. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por hoy y esténse atentos al próximo episodio. Muchísimas gracias, Mari. Muchas gracias, Angélica, con mucho gusto.